Estamos en Astorga, una joya leonesa. Vamos a descubrirla juntos. La Catedral de Santa María de Astorga es un templo fascinante que sorprende por fuera debido a su espectacular mezcla de estilos y detalles ocultos en la piedra. Las dos torres gemelas de la fachada occidental, de más de 60 metros de altura, no tienen el mismo tono. La construcción de la actual catedral comenzó oficialmente el 16 de agosto de 1471 y se extendió a lo largo de 3 siglos, dándose por concluida en el siglo XVIII, aunque su última torre no se terminó por completo hasta el año 1965. El claustro de la catedral es una de las partes más singulares del conjunto, porque rompe por completo con el estilo gótico y barroco del resto del edificio. No es solo un lugar de paso o contemplación. Hoy en día es el acceso principal y el corazón del Museo Catedralicio de Astorga. El interior de la catedral impresiona por su sensación de altura, la luz filtrada por sus vidrieras y su planta de 3 naves, de estilo gótico tardío. Imprescindibles son el retablo mayor, el coro, las vidrieras, la capilla de la Virgen de la Majestad, San Jerónimo y la tumba del obispo. Para subir a la torre sur hay que ascender 156 escalones a través de una escalera de caracol de piedra. Es una de las experiencias más recomendadas para disfrutar de unas vistas espectaculares en 360 grados de la ciudad y del vecino Palacio de Gaudí. A medida que subes por el interior de la torre, podrás contemplar el complejo entramado del mecanismo de reloj del Sol y de la Luna, ver de cerca el campanario de la catedral y entender su arquitectura desde una perspectiva aérea insólita. Hay una pantalla que indica cuándo se puede subir o bajar para no chocar con otra gente. Astorga es una ciudad compacta, monumental y deliciosa que se puede recorrer perfectamente a pie en un solo día. El dulce más célebre de la ciudad son las mantecadas, también los hojaldres y por supuesto el chocolate. La Ruta de los Moreyes se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. Se trata de una serie de grafitis gigantes de estilo hiperrealista que decoran fachadas medianeras del casco urbano, rendiendo homenaje a la historia, tradiciones y gastronomía locales. En la Plaza Mayor podemos ver el ayuntamiento. En lo alto de su fachada están las figuras de Juan Zancuda y Colasa, los maragatos, los dos famosos autómatas del reloj. Representan a una pareja de casados vestidos con el traje típico de la maragatería, la comarca de Astorga. Cuando el reloj marca una hora en punto o una media hora, las figuras se mueven mecánicamente de forma alterna para golpear la campana con unos mazos. La muralla de Astorga es un monumento civil más importante de la localidad leonesa. Es la zona más elevada y ajardinada. Ofrece un recorrido cómodo sobre el lienzo de los muros defensivos, con vistas directas hacia las vegas circundantes. Aunque cuando paseas junto a ella parece una muralla medieval, se trata de una ilusión óptica. El núcleo interno de la muralla es 100% hormigón romano original. Lo que vemos hoy por fuera es un revestimiento de cubos de piedra semicirculares que se añadió en la Edad Media para tapar los destrozos de las guerras y los asaltos. El famosísimo palacio diseñado por Antonio Gaudí no solo está pegado a la muralla, sino que está construido literalmente encima de ella. Gaudí aprovechó el robusto lienzo romano y uno de sus antiguos baluartes para asentar parte de las estructuras, los fosos decorativos y las escaleras de acceso de su obra maestra modernista. Es una de las escasísimas obras que el genial arquitecto Antonio Gaudí proyectó fuera de su tierra natal. Las otras dos son la Casa Botines de León y el Capricho en Comillas, en Cantabria. Aunque se diseñó como residencia oficial para los obispos de la diócesis, jamás llegó a usarse con ese fin.
Durante la Guerra Civil sirvió de cuartel de artillería y falange. En 1962 se convirtió de forma definitiva en el actual Museo de los Caminos, dedicado al Camino de Santiago. En el tejado estaban proyectadas 3 esculturas monumentales de ángeles de zinc diseñadas por Gaudí. Al no completarse los planos originales, las figuras nunca llegaron a subirse a la cubierta y hoy en día se exponen a pie de calle en los jardines exteriores, por lo que se pueden ver y fotografiar de cerca. El interior del Palacio de Gaudí recrea una deslumbrante catedral medieval inundada de luz, donde los arcos góticos de granito se combinan con cerámicas de vivos colores y capiteles tallados con motivos de la naturaleza. Sus 4 niveles comunicados por una majestuosa escalera de caracol albergan desde un austero sótano de estilo mudéjar hasta una impresionante capilla privada con vidrieras espectaculares. El edificio del Museo Romano destaca por estar construido directamente sobre la Ergástula Romana, una colosal galería abovedada de piedra del siglo I después de Cristo, que formaba parte del foro de la ciudad. En sus salas se exponen frescos de estilo pompeyano, joyas, monedas de oro y una gran colección de lápidas que narran la vida de los antiguos legionarios y habitantes de la ciudad. No podemos irnos sin visitar su Museo de Chocolate, que rinde homenaje a la fortísima industria chocolatera de la comarca, que llegó a contar con más de 40 fábricas artesanas en el siglo XIX. Está ubicado en un singular palacete modernista, que fue la residencia del fabricante de chocolates Magín Alija. Hay una gran colección de molinos, tostadoras y refinadoras antiguas que muestran cómo se transformaba el haba de cacao en chocolate de forma artesanal. Al terminar el recorrido por las salas, la visita incluye una degustación gratuita de 3 tipos diferentes de chocolates elaborados en la zona. En la tienda oficial se puede comprar un recuerdo o cualquier tipo de chocolate artesano. Todo es riquísimo.